sexual con pornografía, cuando el menor es filmado, fotografiado desnudo o en actividades sexuales sin el consentimiento de éste, ya sea por amenaza, manipulación, engaño, fuerza física, autoridad, etc. Tenemos también abuso sexual con prostitución, cuando el niño es obligado a desnudarse, tener relaciones sexuales y que de estos obtenga algún intercambio monetario y que el niño no haya consentido o que haya sido obligado. Lo que tienen en común todas estas categorías es la ausencia del consentimiento por parte del menor. Deseamos aclarar que el consentimiento del niño no significa que otorgue un sí o que firme un papel en donde él diga que está de acuerdo. Si el niño es llevado a ello por el uso del soborno, la amenaza, etc., se infiere que no lo está haciendo por consentimiento, sino por un material hábil por parte de la persona que lo induce, invita u obliga. Y bueno, viendo ya todo este esquema de abuso sexual infantil, hay unas recomendaciones que tenemos para los padres de familia, hermanos, tíos, primos, amigos, que tienen un menor de edad y que pueden indicar que están padeciendo abuso sexual infantil. Aquí comenta que si el episodio del abuso sexual ha sido detectado, existen algunas sugerencias para atenuar el posible daño. Un punto es no hacer de esto una tragedia, otro es no hacer del tema un tabú, procurar hablar de ello con naturalidad. Creer todo lo que dice el niño, tratar de convencer al niño de que él no tiene la culpa, procurar darle herramientas para que se defienda de un episodio familiar, intentar que no asocie la sexualidad con algo dañino o sucio, asegurar al niño que puede confiar en los adultos y que puede hablar libremente sin temor o represalias. Proporcionar al niño entrenamiento de su asertividad, enseñarle a rechazar a las personas que intentan tocar sus cuerpos o hacer cosas que lo hagan sentir mal o en las que él no esté de acuerdo. Si esto llegara a suceder, pedirle que lo comunique de inmediato. Enseñarle que respeto no significa obedecer ciegamente a los adultos. Ayudar al niño a recuperar la seguridad en sí mismo, prodigándole elogios y proporcionándole una educación sana y positiva. Documentarse en el tema, procurar una comunicación abierta y honesta que sea a la vez respetuosa y responsable y una interacción amorosa, libre de celos y envidias, darle muestras de cariño y calor humano a través del contacto físico, procurar un intercambio abierto de ideas y convivencia, tanto en los momentos felices como en los infortunios. Como podemos ver, toda esta esquematización positiva, hablar sin tabú, ser directos, ser fluidos, tener la suficiente educación para tener las herramientas intelectuales necesarias y suficientes para poder apoyar al infante o al adulto que en su momento fue niño, son imprescindibles para poder ayudar a que el ser humano, la familia, la sociedad en general vaya evolucionando a una vida mejor. Por otro lado, un episodio erótico entre dos personas de diferente edad o incluso de abuso sexual no necesariamente tiene que dejar una secuela negativa, siempre y cuando la persona menor tenga información veraz y educación de la sexualidad. Al mencionar información nos estamos refiriendo a todos aquellos conceptos científicos que el niño debe de conocer. La educación comprende toda esta serie de actitudes que necesariamente tendrán que coincidir con la información. Está entrenado en asertividad. La asertividad es 100%, más bien no es 100%, es imprescindible, es fundamental. La asertividad es una herramienta que los seres humanos necesitamos desarrollar porque nos está comiendo el mandado. Y bueno, para aquellas personas que no conocen lo que significa la palabra asertividad, es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa, adecuada, concordante, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con nosotros mismos y con nuestros principios que concuerde lo que decimos con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. También que tenga un conocimiento de su cuerpo que no le sienta como algo sucio, que sepa que tiene derecho a sentir placer, que se sienta amado y comprendido por sus padres y familiares cercanos,
que no tenga miedo de los adultos, que cuestione su autoridad y que por él y por sí mismo tenga autonomía, independencia y autoridad. Que sepa que el respeto a los adultos no implica aceptar todo lo que dicen, ya que los adultos también se equivocan y aprenden diariamente. Con esto el niño busca una forma de acercamiento físico que muy probablemente no obtiene de sus padres. El pequeño que participa en una actividad de este tipo no la entiende como un contacto erótico en la manera como la conceptualizamos los adultos, sino como un momento en donde de parte y comparte atención. Es muy sencillo que un niño asocie un tipo de daño físico como golpes, empujones, galones, etc., como una forma de caricia, que aunque negativa, implica atención. Algo similar ocurre con los intercambios eróticos entre adulto y un niño. Cabe recalcar que no hace daño el episodio de abuso como el manejo de él que hacen los adultos, además de la historia familiar del propio menor. La norma sexual burguesa niega la sexualidad femenina y rechaza la homosexualidad. Niega igualmente la sexualidad infantil. Por otra parte, en la categoría de la infancia se encuentra, si no creada, cuando menos reforzada por el discurso sexual burgués, que la convierte también en una categoría igualmente excluida del cuerpo social, encerrada en las instituciones familiar y escolar. El mito del verde paraíso de los amores infantiles enmascara vanamente la realidad de una dependencia prolongada de los niños. En la sociedad capitalista, de su infantilización, así como la negociación de su sexualidad. La infancia es objeto, pues, de un largo y meticuloso reclutamiento de cuerpos y espíritus a fin de hacerlos aptos para insertarlos en el lugar que tienen asignados dentro de la máquina social. Pero si la norma social les niega su deseo actual en la calidad de niños, los prepara en cambio para situarlos en el molde de una sexualidad normal para el día en que sean adultos. Hace de ellos muchachos y muchachas dispuestos a vivir su vida como futuros padres y futuras madres. En el curso de toda su educación se les presenta con machacona insistencia. La pareja heterosexual como único modelo. Fueron felices y tuvieron muchos hijos. Y cuando la realidad contradice brutalmente el discurso social normativo impuesto, cuando un niño expresa y vive su deseo al punto, le es negado y se carga en cuenta del adulto la acusación de perversión de menores. He aquí por qué la represión legal contra los homosexuales se muestra particularmente dura con los pederastas. La misma pederastía marcada por la referencia de esta práctica en tiempos de la Grecia antigua a menudo contribuyen también a mantener los niños en situación de inferioridad, dado que va acompañada de connotaciones paternalistas. En ese sentido, a través de una lucha consciente contra la dominación bajo todas sus formas, desde las más groseras a las más solapadas, podrán forjarse unas relaciones nuevas entre los adultos y los niños. El educador de la sexualidad debe tener ante todo una actitud serena cuando los padres, tutores o el propio niño le relaten un episodio de abuso sexual. Puede tranquilizar a las personas afectadas comentando que no necesariamente debe causar daño este episodio. Debería informar que los niños no son materias en bruto en las manos de los adultos, que tienen, bajo determinadas circunstancias, poder de decisión y sobre todo derecho a sentir placer. Debería intentar que los padres no hagan una tragedia de este hecho y le den al niño las condiciones sugeridas en los párrafos anteriores para evitar cualquier posible daño. Es importante recalcar que se debe cuestionar a los padres con respecto a las condiciones familiares que promovieron que el extraño viviera un episodio de abuso sexual y tratará de optimizar la relación familiar para que no le vuelva a ocurrir. Y bueno, lo que muchas personas pueden llegar a pensar que una persona que fue violada va a replicar de grande el abuso sexual, va a violar a niños. No es así, estos índices son casi inexistentes y se preguntan muchas personas, ¿una persona que fue abusada sexualmente de niño, de grande es un alcohólico, es un drogadicto, adicto al cigarro? No necesariamente, porque vemos personas que padecimos abuso sexual infantil y vivimos esta experiencia de una manera analítica, lógica, porque tuvimos cierta información sexual desde niños, como lo mencionan aquí en este tema, y logramos visualizar con una magnitud más abierta, ¿no? Sin tanto drama y sin tanto tabú el abuso sexual, y logramos canalizarlo quizá ya de grandes con la información y la apertura hacia una misma como persona. Sin embargo, hay personas que no llegan a tener esa información, no logran llegar a tener la comprensión de lo que es la sexualidad, no conocen la asertividad, viven en familias disfuncionales con violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, son amedrentados, amenazados, como ya lo comentaron, obedece a los adultos, si no haces esto te voy a pegar, y comúnmente los castigan.
Tiene mucho que ver el tipo de hogar al que pertenece, si es una familia funcional o disfuncional, si es una fanática religiosa o es una familia de mente abierta, o simplemente son creyentes y respetan otras ideologías. Aquí lo importante y lo que cabe señalar, como siempre lo digo hasta el cansancio, la educación es imprescindible. La educación hace la diferencia para poder formarnos como personas, para poder construirnos. Si la cagamos en un pasado y nos documentamos, leemos, mucha gente me pregunta, ¿qué ganas con leer? Bueno, en los libros está el testimonio de muchas personas que tuvieron determinadas experiencias por las cuales nosotros pudimos haber pasado o estamos pasando o pasaremos. Y en el momento en el que leemos diferentes perspectivas de enfrentar estas experiencias, de vivir estas vivencias, vamos como que teniendo más herramientas, no únicamente nos quedamos con nuestra percepción o con los pensamientos que eso nos heredaron. Aprendemos a fusionar, a tomar lo mejor de la vida de otras personas a través de los libros, y también que hay investigaciones en esos libros que van evolucionando, que se van reconstruyendo, que van forjándose para un mundo mejor, que van dando una visibilidad mayor, como en este caso lo es la educación sexual. Y como mucha gente me pregunta, ¿cuál es la edad perfecta para hablarle a un niño? Cuando el niño te lo pregunte. Si el niño te lo pregunta es por algo, o porque lo está viendo, o porque simplemente tiene la curiosidad, y es lo más natural que un niño te pregunte sobre sexualidad. No te quedes callado, no guardes silencio. Dale al niño, a la niña, toda la información posible sobre sexualidad cuando éste te la pida. Porque si le mientes, si le dices que el platanito, que la papayita, que esto es malo, que esto y que el otro, y que obedezca a los adultos, lo estás únicamente haciendo un ser humano tonto, estúpido, con una codependencia a los adultos, cuando de grande sigue siendo codependiente a los adultos, sin un criterio propio, no lo estás ayudando a empoderarse. Estás creando una niña, un niño dependiente, codependiente de juicios externos. Por eso es que en países como México, en América Latina, países de tercer mundo, estas nulificaciones casi automáticas por parte de la persona, ¿no? De explotar sus talentos, o de que no me burlo, o de que me burlo del más débil, o del más tonto, del más gordo, del más flaco, va generando personas. El no darle a un niño la información en el momento que te la pide, lo va generando como una persona mediocre, nefasta, ¿no? Patética. ¿Por qué? Porque no le vas dando ese empoderamiento del conocimiento. Ahora sí que cuando tú quieres, lo puedes. Conocimiento es poder. Y en el momento en el que el niño te hace una pregunta, ese momento en el que sabes de responder, a un lado tabús, a un lado prejuicios, hablar las cosas como son directamente, porque los niños no se van a quedar con la duda. Y si tú no se las resuelves, van a salir a la calle con los amiguitos o en el colegio, y probablemente no le den la información objetiva como tú se la podías haber dado. Y no nada más se la van a dar de palabra, se la van a dar de bulto, se la van a explicar con hechos. Así que bueno, un gran consejo es de que cuando el niño te pregunte sobre sexualidad, habla de sexualidad. El niño ya está preparado, tenga un mes de nacido, un día de nacido, una hora de nacido, 5 años, 10 años. En el momento en el que el infante te lo pregunte, coméntale. El pene, la vulva, personas intersexuales, orientación sexual, identidad de género, sexo biológico, coito sexogenital, háblale sin miedo. Si a ti no te lo hablaron, edúcate, documéntate, escucha programas como Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, y haz que este mundo sea un país, sea un mundo más habitable y más bonito para vivir, porque si de por sí está de la chingada todo. Y nos quedamos en esa cerrazón, en esta ignorancia de fanatismo de que, ay, no, es que mi Dios me va a castigar, que esto, que el otro. Ya no estamos en la Inquisición. El conocimiento es poder. Así que ya sabes, www.pararadio.com.mx, la radio diversa, todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Soy tu amiga Jimena Dos Santos. Esto fue Abuso Sexual Infantil. Un beso y hasta la próxima.